Hola, nuevamente sean bienvenidos a la clase de Administración de Ventas y en esta ocasión me complace mucho presentarles la última sesión de nuestra materia y precisamente esta sesión va a salir un poco de lo que nosotros hemos abordado en todas las sesiones anteriores. Durante todas las sesiones anteriores nosotros hemos platicado de cómo hacer una administración de ventas, hemos platicado de agentes de ventas, de división de territorios, de una evaluación, de una remuneración y de algunos temas que son importantes para administrar la venta. Pero se nos estaba olvidando una parte que no podíamos dejar pasar en esta materia. Y esa parte es que últimamente ha tomado un gran auge el uso del crédito para generar ventas. Y si no ha tomado un gran auge, ustedes me podrán decir que a lo mejor varios de ustedes son fanáticos de las compras a meses sin intereses en cualquier tienda, supermercado o en cualquier lugar. Y esto es importante porque forma parte de una estrategia de ventas. El de repente poder dividir y utilizar nuestro crédito para generar ventas es importante, pero debemos de analizar que este tipo de ventas, qué tan redituables son para nuestra empresa y nuestra compañía. La clase pasada, antes de terminar, les pedía yo que ustedes fueran pensando en qué áreas de la empresa van a estar relacionadas con las ventas. Y hay un área que es muy importante, el área contable. Seguramente ustedes pensaron en más áreas. Tenemos el área a lo mejor legal, que también podría estar relacionada con nuestras ventas. Podremos tener el área de producción. Si no tenemos producción no podemos vender nuestros productos. Pero el área contable es un área que va a estar relacionada directamente con esta parte de las ventas. Y en específico hay una división de esta área que va a estar relacionada todo el tiempo. Se llama cuentas por cobrar. Y vamos a platicar entonces de qué son las cuentas por cobrar. Nos dice que son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo que puede incluir documentos por cobrar. Muchas de las empresas en las que nosotros vamos a estar trabajando o vamos a incorporarnos próximamente a trabajar manejan un proceso o una forma de utilizar su crédito. Y es muy importante el uso del crédito. En ocasiones pudiera ser hasta una ventaja competitiva de nuestra empresa. Es decir, si nosotros tenemos como clientes que comprar una pantalla LCD de 32 pulgadas y encontramos que en la comercial mexicana cuesta 5,000 pesos, pero que en tienda Aurrera cuesta 5,300, pero a 13 meses sin intereses, seguramente muchos de nosotros preferiríamos comprarla un poco más cara, pero utilizar nuestro crédito e irla pagando poco a poco. Estas situaciones han sido importantes para las empresas y no podemos obviarlas. Y no podemos dejar de considerar esto como una ventaja competitiva. Sí, el crédito pudiera ser una ventaja competitiva, pero ¿cómo debemos de manejar nosotros como empresa el crédito? Olvidémonos de cómo el cliente va a manejar el crédito. En este caso no nos interesa cómo él maneje el crédito siempre y cuando nos pague. Lo que nos interesa a nosotros es cómo nosotros vamos a manejar y otorgar esos créditos para seguir generando ventas y poder administrar nuestras ventas. Tengo que platicarles y les quiero compartir una historia muy importante. Hace algunos años tuve la experiencia de pertenecer a una empresa que se dedicaba a dar créditos a pequeños negocios. Y lo más importante de esta empresa fue que cuando nosotros nos incorporamos a ella, realizábamos un proyecto para posicionar diferentes productos, generábamos diferentes ventas. Sin embargo, tiempo después, espacio de 4 meses, al darse cuenta la administración de la empresa que el proyecto no funcionaba, nos cambiaron a otro nuevo proyecto que se llamaba recuperar a los clientes morosos. Aquellos clientes morosos son los que no han pagado, los que tienen atrasos en sus pagos. Lo más impresionante fue que cuando recibimos en la oficina la cantidad de clientes morosos rebasaba el 70% de los clientes de esta empresa. Eso significa que menos del 30% de clientes mantenían a la empresa en pie. Y entonces me pregunto qué tipo de ventas estamos generando. Nosotros estamos preocupados por generar una venta, pero tenemos que buscar una venta de calidad. Y encontramos una situación bien complicada. Nuestro agente de ventas está interesado en solo y exclusivamente posicionar productos porque tiene un objetivo y una meta, porque busca un incentivo. Nosotros le hemos puesto en la parte de administración de ventas a nuestro agente de ventas un objetivo. Tienes que posicionar 30 productos. Y él posiciona los productos sin importar si nos van a pagar o no nos van a pagar. Si cómo nos van a pagar, o en qué tiempo nos van a pagar, o en qué condiciones nos van a pagar. Y entonces será responsabilidad de nosotros como administración de ventas
conocer esas características y hacerle entender a nuestro agente de ventas que no solamente es importante eso, es fundamental en el proceso de recuperar nuestra inversión y entonces conseguir realmente una venta. Vamos a ver qué representan las cuentas por cobrar. Representan el crédito que concede la empresa a sus clientes sin más garantías que la promesa de pago en un plazo determinado. Cuando nosotros nos entregan un crédito y lo administramos a través de una cuenta por cobrar, lo que nosotros tenemos es realmente un crédito que nos están otorgando o que le estamos otorgando a alguien como empresa, y la única garantía que tenemos es una promesa. Y les tengo una buena noticia: si ustedes son deudores de tarjetas de crédito, les comento que en México cualquier proceso legal que pudiera derivarse de una deuda en una tarjeta de crédito jamás los podría llevar a prisión. Es un proceso en el cual la empresa tendrá que hablarles y molestarlos en su casa, pero está basado en una promesa de pago. Está basado todo el tipo de crédito que se manejan con instituciones financieras en una promesa de pago. Hay algunos casos en los que se tomará una garantía, platicaremos de ello después, pero el crédito en sí se basa en una promesa de pago. Y entonces nos interesa que esas promesas de pago se vayan a cumplir. No nos interesa que sean promesas electorales, podríamos decir, ¿no? Aquellas promesas que podemos prometer y jamás vamos a pagar. Y tenemos que ubicar que cuando nosotros manejamos un crédito dentro de la empresa, habrá muchas ocasiones que esas promesas de pago no se cumplan y vamos a perder realmente esa venta. Podríamos decir que cuantitativamente, es decir, expresado en un balance general, en un estado de resultados donde se miden las ventas, no vamos a encontrar esa cantidad porque jamás la recuperamos. Es decir, no se realizó la venta. Lo más interesante es que a nuestro agente de ventas sí tendremos que pagarle una retribución, porque técnicamente él realizó la venta, sin importar si nos pagaron o no nos pagaron. Normalmente las empresas manejan tres tipos o tres escenarios distintos para el crédito. No se están manejando créditos a 30, 60 y 90 días. Estamos hablando en un trato entre empresa y empresa, lo que se conoce como un business to business. Cuando generamos un trato business to business, estamos generando un trato empresa a empresa, y el tipo de crédito que podemos tener es 30, 60 y 90 días. Algunos teóricos mantienen la idea de que la mejor forma de emprender un negocio o de hacer que una empresa funcione es con un crédito con nuestros proveedores. Pero entonces nosotros, como empresa que vamos a dar ese crédito, nos basamos en una promesa de pago y nos interesa que esta promesa nos la puedan cumplir. Para esto vamos a platicar de qué es el crédito, qué intención tiene nuestro crédito. La palabra crédito proviene del latín credere, que significa tener confianza. Entonces, cuando hablamos de un crédito, hablamos de que tenemos confianza en la persona a la que le estamos dando el crédito. Al mismo tiempo, encierra un riesgo crediticio. Todos los créditos van a tener su riesgo crediticio. Y supongamos que nuestro acreditado, aquella persona a la que le dimos el crédito, es una persona muy responsable. Sin embargo, sufre un accidente. Y esto le impide continuar trabajando, le impide continuar en su empresa y no nos va a pagar el crédito. O peor aún, fallece esta persona y tampoco nos va a pagar el crédito. Entonces existe un riesgo crediticio en el mismo momento en el que nosotros otorgamos este crédito. Este riesgo crediticio es por la confianza otorgada en la que el deudor pagará el importe de la operación. Yo le estoy dando una confianza a la persona y creo que él va a pagar el total de la operación, sea cual sea ese total. Sin embargo, nada me lo garantiza porque estamos hablando de una promesa crediticia, es decir, de algo que no es realmente tangible. Apoyados en este crédito, vamos a ver cuáles son las funciones básicas del crédito. Es decir, algunos de ustedes, después de toda esta historia que les he contado en este momento, podrán pensar o concluir que el crédito es malo, entonces, y que el crédito no nos va a funcionar en una empresa. ¿Por qué? Pues porque analizamos que le estamos vendiendo con crédito y realmente no estamos vendiendo, aunque sí estamos pagando incentivos. Pero las funciones básicas del crédito hacen que el crédito tenga cierta importancia y que el crédito nos pueda ayudar en desarrollar una empresa. ¿Cuál es su función básica? La primera función es incrementar el consumo. A través del crédito incrementamos el consumo y basta con que ustedes entonces en una de estas ferias de crédito o ventas nocturnas de alguna tienda se den una vuelta y vean la manera en que se incrementa el consumo. Es más, si tienen la oportunidad, los invito a platicar con alguno de las personas que atienden en estas tiendas departamentales y le pregunten, oye, ¿qué tanto se incrementa el consumo con una venta nocturna, por ejemplo, con una venta especial, utilizando el crédito 100% y con una venta común? Y seguramente esta persona les dirá, bueno, se incrementa de manera abismal.
Entonces nuestra primera función es que a través del crédito incrementamos nuestro consumo. Le permite a ciertos sectores de la población, generalmente personas que tienen ingresos más bajos, adquieran bienes y servicios que normalmente no podrían adquirir en un pago de contado. Y si nosotros de repente quisiéramos adquirir un automóvil de contado, seguramente muy pocos en la población mexicana podrían adquirir un automóvil de contado. Las ventas de contado de los automóviles son muy pocas todavía hoy en día, pero sin embargo nos apoderamos en el crédito para que estas personas puedan tener acceso a ese producto y lo puedan disfrutar y gozar a través de un crédito. Entonces su primera función es incrementar el consumo. Después su segunda función va a ser el fomento de uso de todo tipo de bienes y servicios. A través del crédito fomentamos que puedan usar diferentes bienes, diferentes servicios, que pudieran en algún momento, entre comillas, parecer inalcanzables. Otra de sus funciones va a ser la ampliación y apertura de nuevos mercados. A través del crédito puedo ampliar y generar nuevos mercados que estén dispuestos a una compra de crédito. También tenemos que tener en cuenta que en ocasiones las tarjetas de crédito o los créditos nos llevan a ciertos sectores que están acostumbrados a manejar este tipo de situaciones para hacer sus compras comúnmente. Si hablamos a lo mejor de un e-business, negocios por internet, tendríamos que estar conscientes de que muchos de ellos se desarrollan a través de tarjetas de crédito o de un proceso crediticio. Entonces será importante considerar esto. Y otra de sus funciones va a ser el efecto multiplicador en la economía. Por aumentar el consumo se estimula la producción. Esto significa una oferta y una demanda. Si nosotros aumentamos consumo, demandamos de inmediato más productos, se producen más productos y se generan nuevamente para que la economía siga funcionando. Es un proceso constante. Entonces, la intención del crédito, si hablamos de un ambiente macroeconómico, económico, fuera de las empresas, tiene la intención de generar consumo. Si lo llevamos a un ambiente micro dentro de nuestra empresa, está incrementando el consumo y está manteniendo a todas las áreas de nuestra empresa funcionando. Esas son las ventajas de nuestro crédito. Ya hemos platicado entonces hasta este momento de cuáles son o pudieran ser las desventajas de nuestro crédito y cuáles van a ser las ventajas más importantes. Vamos a clasificarlo o vamos a administrarlo a través de lo que se llaman cuentas por cobrar. Y vamos a ver cómo se clasifican las cuentas por cobrar. Se clasifican atendiendo su origen, el cargo, el tipo de clientes, las compañías afiliadas, el empleado, si fuera necesario, otro tipo de deudores, separando los que provengan de ventas y servicios de los que tengan otro origen. Cuentas por cobrar va a administrar todo aquel dinero que se le deba a nuestra compañía. Y es muy importante la función de cuentas por cobrar, porque cuentas por cobrar va a ser el que va a recuperar el esfuerzo que generó nuestro agente de ventas, nuestra área de administración de ventas, una planeación de administración de ventas, una planeación de marketing y una planeación estratégica de toda nuestra empresa. El área de cuentas por cobrar, encabezada por su titular, el gerente de esta área, es el encargado de recuperar ese esfuerzo que hicimos constantemente. Va a recibir todas las deudas que tenga la empresa. Pueden derivarse de diferentes clientes que compraron servicios o productos, de diferentes empleados a los que les podamos generar algún préstamo igual, o de cualquier tipo de deudor o cualquier persona que nos deba dinero. Se pueden clasificar también dependiendo de su disponibilidad. Habrá algunas cuentas por cobrar que sean inmediatas y otras que sean a largo plazo. Tenemos las de a corto plazo y las de a largo plazo. Es la manera en que las podemos clasificar. La administración de cuentas por cobrar va a formar parte de la administración financiera del capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Pues es aquel capital que nosotros tenemos con el objeto de coordinar y los elementos de una empresa para maximizar sus utilidades o maximizar los bienes que está obteniendo a través de estos procesos. Al mismo tiempo, reducimos un riesgo de crisis, de liquidez y ventas. Es decir, la administración de cuentas por cobrar nos lleva a una administración del capital de trabajo. Si nosotros administramos de manera correcta nuestro capital de trabajo, tenemos menos riesgo de caer en una crisis, tener crisis de liquidez. ¿Qué significa eso? Dejar de tener dinero en nuestro bolsillo. Vamos a definir la liquidez como aquel proceso en el cual en este momento yo les podría preguntar cuánto es su liquidez. Y si analizamos, por ejemplo, la liquidez del profesor, podríamos decirles que la liquidez es de 5 pesos. Eso no significa que sea todo el dinero que tenga una persona o una compañía. Tendríamos que analizar la rentabilidad. Tal vez el profesor pudiera tener en sus cuentas de banco más de 3 millones de dólares. Pudiera ser. Sin embargo, lo importante es que a través de este proceso del capital de trabajo reducimos el riesgo.
reducimos el riesgo generando liquidez y generando ventas constantes. El crédito nos ayuda a generar ventas constantes y lo único que nosotros tenemos que hacer con cuentas por cobrar es administrar la recuperación de esas ventas que estamos haciendo. Son áreas entonces que van a funcionar engarzadas para tratar de recuperar de manera importante lo que hemos hecho, el esfuerzo que hicimos, mediante un manejo de variables como pueden ser políticas de crédito, políticas comerciales, concediendo a nuestros clientes estrategias diferentes para el crédito. Ya que vimos cómo se administra el área de cuentas por cobrar, vamos a ver cuál es su objetivo. El primer objetivo que va a tener esta área va a ser el de estimular las ventas y ganar clientes. A través de este proceso estimulamos ventas, ganamos clientes y las tenemos consideradas como un medio para vender productos y superar a la competencia. Nos interesa superar a la competencia y entonces el crédito nos va a ayudar a superar a la competencia, estimulando ventas, ganando clientes. Está relacionada directamente con el giro del negocio y de la competencia. Cuando no existe competencia, generalmente la inversión en cuentas por cobrar dentro del capital de trabajo no es significativa. Por un momento imaginemos que nosotros no tenemos ninguna empresa que compita con nosotros. No sería necesario generar crédito. ¿Por qué no sería necesario? Porque no tenemos competencia, ni tenemos que incentivar las ventas. Somos la única empresa en todo un mercado que se dedica a posicionar ese producto en específico y que además tenemos conocimiento preciso de que el cliente tiene necesidad del producto. Entonces el cliente, sin necesidad de incentivar su compra, va a salir corriendo y se va a llevar nuestro producto. Entonces el desembolso de capital de trabajo en el área de cuentas por cobrar no es significativo en el remoto caso de que suceda eso. Sin embargo, debemos considerar y tener en cuenta que eso es poco probable que suceda. La mayoría de las empresas hoy en día están en un ambiente de competencia constante, que les permite entonces buscar estrategias constantemente, como pudiera ser crédito, cuentas por cobrar o alguna otra estrategia para posicionar nuestro producto. Nos dice que es utilizado como herramienta de mercadotecnia para promover las ventas y las utilidades, y ustedes seguramente conocen ese tipo de manejos. Lo primero que nos dice una tienda departamental no es el tipo de productos que vende, sino la política de crédito que tiene para que nosotros nos llevemos el producto que sea. 18 meses sin intereses y además un incentivo de una rebaja, se me ocurre. Son situaciones que se están utilizando con un tinte mercadológico para promover ventas y utilidades. Tenemos la intención de generar una promoción a través del crédito, completar nuestro plan mercadológico con el mix marketing afectado por el crédito. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros el crédito para posicionar más productos dentro de un mercado? Es importante, ya que nosotros platicamos de todas estas políticas de crédito y de cómo funcionan estas situaciones del crédito, es importante que nosotros consideremos que el crédito debe tener ciertas reglamentaciones. No nada más se intenta incentivar las compras e incentivarlas por incentivarlas. Debemos buscar que para nosotros como empresa también sea una situación de ganar-ganar, un beneficio en el que gane el cliente, pero también estamos ganando nosotros. Y para eso lo único que tenemos es generar políticas de crédito. ¿Qué va a hacer o qué comprende la política de crédito? Este es un proceso que comprende las actividades encaminadas a la decisión de conceder un crédito. Nosotros como empresa somos los que estamos concediendo el crédito a clientes y nosotros entonces tenemos que marcar las políticas necesarias para buscar dar esos créditos constantemente. Ustedes conocerán algunas políticas de crédito que nos han pedido alguna institución a la que nos hemos acercado o alguna persona que de repente le hayamos pedido dinero. Si nosotros le pedimos dinero a nuestra mamá, papá, hermano o quien sea, nos pone una política de crédito. Sí te lo presto, pero me lo tienes que regresar antes del día 15 porque yo tengo que hacer un pago. Entonces ya tenemos una política de crédito. Como empresa nosotros vamos a empezar a generar nuestras políticas de crédito con la intención de evaluar a nuestros clientes y evaluar el retorno de ese beneficio que nosotros ya posicionamos y el rendimiento sobre nuestra inversión. Estamos haciendo una inversión a la hora de generar un crédito. Entonces es importante que evaluemos el rendimiento de esta inversión y que este dinero pueda retornar tarde o temprano a nosotros. Eso es muy importante y eso vamos a hacer con nuestras políticas de crédito. Algunas políticas de crédito importantes. Nuestra primera política, reducir al máximo la inversión de cuentas por cobrar en días de cartera. Vamos a reducir nuestra inversión en cuentas por cobrar en el tiempo en que no sea prudente generar nuestras ventas a través de crédito.
Habrá algunos momentos específicos en el que por las condiciones del mercado podamos utilizar el crédito y podamos posicionar productos así que incentiven la rotación de inventarios, la rentabilidad, la liquidez, el incremento de ventas, pero habrá momentos en los que no sea correcto. Y entonces nuestras políticas de crédito tienen que depender de esta situación. Al mismo tiempo, otra política va a ser administrar el crédito con procedimientos ágiles y términos competitivos. Nos interesa administrar este crédito. Y seguramente ustedes han escuchado que todas las personas que tienen un crédito tienen un límite de crédito. Este límite de crédito es muy importante. No podemos darle crédito totalmente abierto a una empresa, a una persona. Haciendo un negocio customer to business o business to business, no podemos generarle un crédito totalmente abierto a ninguna de las dos opciones. ¿Por qué? Si nosotros generamos un crédito totalmente abierto, no sabemos cuándo vaya a terminar la promesa de esa persona de retribuirnos el dinero que nosotros le hemos prestado. Entonces será importante administrarlo. Sí darles este crédito, pero marcarles un límite que nos permita a nosotros ir administrando nuestro crédito y además dividir este crédito entre varias entidades. No se trata de darle crédito solo a una entidad y depender solo de una entidad, sino tener varias entidades que están dentro de este programa de crédito para empezar a recuperar nuestra inversión. Vamos a evaluar el crédito en forma objetiva. Tenemos que hacer una evaluación del crédito. Si nos conviene otorgar este crédito, cómo lo vamos a otorgar, de qué manera, qué beneficios tiene, porque es una inversión que estamos haciendo. También nos va a decir otra de sus políticas, es mantener la inversión en cuentas por cobrar al corriente y evitar una cartera vencida. Tenemos que evitar, con nuestras políticas de crédito, tener nuestra cartera vencida, es decir, tener clientes morosos. Los clientes morosos son aquellas personas que no nos están pagando y que no tienen además una promesa de pago, no han cumplido con su promesa de pago. Si nosotros no tenemos una política bien establecida desde el principio, seguramente nos vamos a encontrar con este escenario. Debemos de considerar que también por la situación de las economías emergentes en las que nosotros nos desarrollamos, y cuando hablo de economías emergentes me refiero sobre todo a nuestro país, México. Cuando hablamos de una economía emergente como la de México, tenemos entonces situaciones que pudieran de inicio estar afectando las promesas de pago. Es decir, tenemos que tener una consideración que vamos a perder alguna inversión que hicimos en crédito, pero nos interesa perder lo menos posible, por eso vamos a generar ciertas políticas. La siguiente política es para vigilar la exposición de las cuentas por cobrar ante la inflación y la devaluación. Debemos considerar dos factores importantes. La inflación. En los últimos años la inflación en México ha sido aproximadamente del 5%. Significa que si nosotros otorgamos un crédito a más de un año, estamos perdiendo la inflación si no consideramos ese interés que vamos a obtener o que tenemos que recuperar. Entonces es importante que nosotros consideremos el factor de la inflación y el factor también de una devaluación que pudiera darse para poder entonces tener una retribución correcta. Esto es la manera en que muchas empresas están generando su crédito. Consideran la devaluación, consideran la inflación, consideran todos los factores y entonces nos generan el crédito y nos cobran un interés sobre ese crédito que nos están otorgando. ¿Cómo vamos a evaluar estas políticas de crédito? Pues muy fácil. El crédito debe dividirse y para esto nos dice que no es conveniente tener un solo cliente. Ya habíamos platicado de eso. Si nosotros tenemos una sola entidad a la que le prestamos dinero, en el momento en el que dependemos de ella para obtener beneficios económicos, no vamos a poder encontrar, no vamos a poder tener ese beneficio si esta empresa nos falla o si esta persona nos falla. Entonces será importante dividir el crédito y diversificarlo por los riesgos que se está corriendo. Entre más diversificado esté nuestro crédito, menores riesgos corremos. Si nosotros tenemos dos personas que tienen crédito, una nos debe 1 millón y otra 1 millón, y una no nos paga, estamos hablando de que perdimos el 50% de nuestros beneficios. Pero si tenemos 1 millón de personas con crédito y cada una nos debe 1,000 y 10 no me pagan, estamos hablando solamente de 10,000 pesos, que no representa una cantidad tan significativa de nuestro porcentaje. Lo que tenemos que hacer entonces es diversificar esto, buscando no afectar a la empresa en una manera importante. Es importante que analicemos el crédito como a través de una herramienta. Y les voy a presentar una herramienta que me parece muy interesante para analizar la manera en que vamos a estar otorgando crédito. Se le conoce como las 5 Cs. Y tenemos este cuadro o mapa sinóptico que nos ayuda a encontrar las 5 Cs. Lo que tenemos en el lado izquierdo es el crédito de acuerdo con, y vamos a tener 3 factores importantes. Primero nuestro perfil de cliente, luego la situación del negocio y finalmente la situación de la industria. Lo que vamos a analizar en el perfil de cliente es la primera C,
su conducta, en la situación del negocio, la capacidad de pago, el capital y algo que vamos a conocer como colateral, y en la situación de la industria, nuestras condiciones. Vamos a ver específicamente cada una de estas Cs. Y vamos a empezar con la primera C, que es la conducta. La conducta nos habla de un historial del solicitante para satisfacer sus obligaciones financieras, contractuales y morales en medida cualitativa. Nos interesa tener un historial de si esta persona o esta entidad ha pagado constantemente sus deudas o sus compromisos financieros de manera correcta o no lo ha pagado. Imagínense por un momento entonces que le vamos a dar crédito a una persona que jamás en su vida ha pagado uno de los 10,000 créditos que ha pedido. Sería un poco ilógico y absurdo pensar que en esta ocasión sí nos va a pagar. Lo que nos interesa entonces primero es su historial. Podemos utilizar algunos elementos importantes. En México existe algo que se llama buró de crédito. Podemos tener acceso al buró de crédito y consultarlo si estamos otorgando créditos en una empresa y a través de eso determinar. Este buró de crédito existe tanto para personas físicas como para personas morales. Es decir, ahí ustedes pueden encontrar, si hacen negocios business to business, podrán encontrar las empresas y un historial de si pagan o no pagan constantemente. ¿Qué factores vamos a estudiar de la conducta? Grado de evidencia en la información. ¿Qué tan evidente es la información? ¿Sale? Es importante que a lo mejor podamos de repente confiar en alguna persona que tuvo un problema en algún crédito, pero que se ve comprometido y que su historial no es tan malo ni nos marca tantas complicaciones. Luego su experiencia de pago. ¿Qué experiencia de pago tiene? Si paga de manera puntual o no está haciendo este pago de manera puntual. Y finalmente el conocimiento del cliente. Es muy importante que nosotros podamos conocer el cliente. Si tenemos un cliente que semana con semana nos compra determinada cantidad de productos, lo conocemos, sabemos a qué se dedica, dónde está su empresa, para qué quiere los productos, entonces tenemos un conocimiento del cliente mayor que nos hace entender que seguramente nos va a pagar el crédito porque sigue necesitando de nuestros productos de manera constante. Entonces es importante conocer la conducta de nuestros clientes. Vamos con la siguiente C, la capacidad. La capacidad nos habla de la disposición del solicitante de pagar el crédito solicitado. Lo primero que nos interesa es disposición de pagar este crédito. Hay algunas entidades o algunos clientes, personas que no tienen esta disposición y a nosotros nos interesa que puedan tener esta disposición de pagarlo de entrada. Algunas empresas lo conocen como la capacidad moral, es decir, independientemente de la capacidad económica o financiera, nos está hablando de una capacidad moral de pagar aquello que le prestamos. Es una medida cuantitativa que se examina a través de la información financiera histórica. Me voy a su histórico de información financiera y veo si ha realizado sus pagos de manera constante, cuándo los ha realizado, cuánto tiempo se tarda. Lo que vamos a hacer nosotros es evaluar una operación histórica de acuerdo a las tendencias de ventas y utilidades. También será importante que nosotros evaluemos cuáles son las ventas y utilidades. Si una empresa nos va a pedir un crédito, lo que nosotros tenemos que hacer primero es evaluar sus ventas, evaluar sus utilidades y a partir de esta situación de ventas y utilidades, generarle este crédito que nos está pidiendo. Y finalmente la capacidad de generar flujos de efectivo. Si tiene flujo de efectivo, pues entonces le podemos dar o le podemos solicitar el crédito. Nos podemos apoyar en 3 variables que son importantes. Vamos a revisar estas variables. La primera variable en la que nos vamos a apoyar se conoce como liquidez. Ya hablábamos entonces que la liquidez es el dinero que nosotros tenemos en este momento para pagar o hacer frente a nuestros compromisos. Normalmente esta liquidez nos sirve para hacer frente a compromisos a corto plazo, compromisos inmediatos. Eso significa, si nosotros tenemos 100, 200 pesos o $200, tenemos esa liquidez para hacer frente a nuestros compromisos a corto plazo. Por otra parte, vamos a tener nuestra rentabilidad. La rentabilidad también es el dinero que puede tener una empresa o puede tener una persona, pero esta rentabilidad nos habla de un largo plazo. Y dentro de esta rentabilidad nosotros podemos considerar todos aquellos que son nuestros activos, incluidos nuestros activos fijos, como pudieran ser un edificio, un automóvil, un local. Cualquiera de estos activos va a entrar dentro de la rentabilidad. La rentabilidad es todo el dinero que tengo en conjunto para hacer frente a mis compromisos y a través de hacer frente a mis compromisos, lograr satisfacer mis compromisos a largo plazo. Cuando nosotros otorguemos un crédito debemos de identificar en cuál de estos 2 apartados vamos a estar.
Si nos interesa que con su liquidez a corto plazo nos esté pagando, hablamos de un proceso menor a un mes, es decir, que cada mes esté pagando, o si hablamos de un proceso a largo plazo, en donde pudiéramos necesitar en algún momento de todos y cada uno de sus activos para hacer frente a los compromisos y deudas que esta entidad o esta persona haya adquirido. La rentabilidad nos dice que vamos a sumar todos los activos y vamos a sumar todos los pasivos a largo plazo y vamos a ver si tenemos la capacidad de enfrentar y solventar con nuestros activos aquellos pasivos que adquirimos y aquellos pasivos que nosotros tenemos de manera inmediata. Entonces, la liquidez y la rentabilidad nos pueden ayudar para esta parte y también nos podemos apoyar en los flujos de efectivo. El flujo de efectivo no es otra cosa más que el efectivo o el dinero, vamos a hablar ahora de dinero, el dinero que está generando una entidad constantemente. Nosotros generamos dinero de manera constante. Si tenemos un trabajo, mes con mes tenemos un flujo de efectivo. Una empresa, si está generando ventas y está produciendo, mes con mes tiene un flujo de efectivo. A mí me interesa saber cuál es el flujo de efectivo para poder otorgarle de manera directa un crédito. Un crédito que yo estoy seguro con este flujo de efectivo, con su liquidez y su rentabilidad, que puede pagar, que tiene la capacidad de pagarnos. Esta va a ser realmente la siguiente C o la segunda C, nuestra capacidad. Y esta C la tenemos que analizar de manera cuantitativa, por eso hemos hecho uso de algunas fórmulas financieras como pudiera ser rentabilidad, liquidez. Ya que analizamos esta C, vamos a ir con la siguiente que nos habla de capital. El capital es la solidez de la estructura financiera del solicitante, evaluando la congruencia de los recursos solicitados por su giro principal. Si nosotros tenemos una empresa pyme que se dedica, a lo mejor es una abarrotería, y de repente nos solicita 2 millones de pesos, pues no tiene congruencia con el giro que tiene la empresa. ¿Por qué no tiene congruencia? Pues porque difícilmente, aún vendiendo todos sus activos, podrá pagarnos esta deuda. Nosotros tenemos que buscar una congruencia entre el capital que tiene y lo que nosotros le vamos a prestar. Jamás en la vida podemos prestar o dar un crédito mayor a lo que esta empresa tiene, porque es lógico que no nos va a responder. Y debemos analizar algo. El sistema financiero y de créditos en este país vive un proceso bastante complicado. Seguramente ustedes han escuchado en algún familiar, en algún conocido, que está totalmente endeudado con sus tarjetas de crédito y sus diferentes créditos. Esto se debe a que no analizamos la congruencia entre lo que gana y lo que pide. Son personas que ganan 10,000 pesos mensuales y tienen una deuda de 50 o 60 mil pesos. Eso significa que no hay forma de pagarla aún vendiendo todos sus activos. Y conforme pasa el tiempo la deuda se incrementa. Y entonces puede llegar a ser una deuda de millones de pesos cuando la persona sigue ganando los mismos 10,000 pesos de manera mensual. Necesitamos buscar una congruencia en este capital. Vamos a evaluar algunos factores. Analizar el ciclo económico. ¿En qué parte de ese ciclo económico se encuentra? Sabemos que las empresas y las personas tienen un ciclo. Ese ciclo económico es un crecimiento, una madurez y un declive. Si la empresa que nos está solicitando el crédito está en el área de declive, es poco probable que nosotros le demos un crédito alto. A lo mejor le damos un crédito pequeño porque sabemos que está en declive. Si está en una etapa de crecimiento, también le voy a dar un crédito, pues un cuanto tanto pequeño, para que empiece a manejar el crédito con la posibilidad de desarrollarlo, pero con la certeza de que pudieras encontrar alguna situación importante. Finalmente vamos a analizar la rentabilidad tanto de la inversión como del patrimonio. ¿Qué tan rentable es la inversión que estamos haciendo y qué tan rentable es el patrimonio que pudiera tener esta empresa o esta persona? Si hablamos de un patrimonio que corre ciertos riesgos, entonces es menos rentable que un patrimonio que no corre estos mismos riesgos. Vamos con la siguiente C y vamos a hablar de una C que se llama colateral. En esta C nos dice que importe de los bienes ofrecidos por el cliente como garantía del crédito concedido. En algunas ocasiones será necesario solicitarles a las personas que nos piden crédito que nos den en garantía algo en el cual nosotros podamos empezar a trabajar o podamos empezar a generarles crédito. Esto se hace con la intención de que si aquella persona no cumple con su promesa de pago, nosotros tengamos un respaldo económico que nos permita recuperar pues hasta cierta parte nuestra inversión. En muchas ocasiones no vamos a recuperar totalmente la inversión, pero sí recuperaremos una parte significativa de esta inversión. Este significa que de repente hay empresas que nos dejan en garantía algunos bienes. El importe de los bienes ofrecidos por el cliente como garantía de crédito concedido va a ser la tercera C, que es colateral.
pueden constituirse como las garantías, o bien otros bienes dados en garantía como pudieran ser seguridad del pago o del crédito solicitado. ¿Qué factores debemos de considerar en esta C de colateral? Bueno, fuentes alternas de pago. Algunas empresas nos dejarán en garantía sus edificios, sus terrenos, su equipo de transporte, su equipo de oficina o cualquier equipo importante para ellos. Algunas otras nos dejarán a lo mejor un documento cobrable, es decir, pudiera ser algún cheque que nosotros pudiéramos hacer uso inmediato en el caso de que se atrasen o de que no nos paguen, o pudiera ser algún documento que nosotros podamos cobrar en el caso de que estas personas no hagan o no cumplan su compromiso de pago. Y finalmente también pudiera ser la contratación de un seguro. Hay algunas empresas en transacciones mayores que nos piden hacer una contratación de un seguro y este seguro avala que si la empresa que contrajo el crédito no paga, el seguro va a ser la persona que cumpla con esta deuda. Evidentemente esta C depende mucho del negocio que nosotros estemos haciendo. Si nosotros hacemos un negocio que tiene que ver con liquidez y con una situación a corto plazo, no será necesario entonces pedirle a una persona que nos deje las escrituras y las llaves de su casa. Será poco probable. Sin embargo, si hacemos un trato que hable de varios millones de dólares, sí podemos buscar en la parte colateral que nos deje algo en garantía, que contrate un seguro o buscar la manera en que nosotros aseguramos el retorno de esta parte. Y a través de esto podemos concluir nuestro proceso de ventas. Vamos con la siguiente C, nos habla de las condiciones y nos dice la diapositiva que son los términos de pago en función de la situación empresarial actual y de las tendencias económicas y generales del país. Las condiciones las define cada una de las empresas. Cada una de estas empresas que está otorgando los créditos tiene que ver con una situación empresarial actual y tiene que ver con las tendencias económicas del país. Debemos de entender que estamos permeados de una situación económica y hablábamos hace rato de una economía emergente, es decir, una economía que está en pleno desarrollo y que en cierto momento pudiera tener a lo mejor algún problema, una crisis económica, una situación que afecte. ¿Qué vamos a considerar o qué factores debemos considerar en las condiciones? El riesgo sectorial. Va a haber un riesgo dependiendo del sector al que me dirija. Las ventajas competitivas. ¿Qué ventajas competitivas estoy generando a partir del crédito? El nivel tecnológico. ¿Qué nivel tecnológico estamos manejando las empresas y el grado de influencia que nosotros podamos tener para recuperar ese dinero? Es muy importante las condiciones. Esas condiciones pudieran cambiar con cada uno de nuestros clientes o pudieran cambiar en determinado tiempo porque dependen del contexto y de la forma en que se está moviendo las empresas. Esta regla que muestra nuestro dibujo en donde comparamos a la empresa con nuestro dinero significa que esta regla puede cambiar en cualquier momento, puede hacerse más grande o puede hacerse más pequeña. Y nosotros debemos de acondicionar o de cambiar nuestras condiciones de manera adecuada para que pueda seguir generando a partir de esto ventajas competitivas, para que el riesgo sectorial sea menor, para que el nivel tecnológico se incremente y para que el grado de influencia en la recuperación de nuestra inversión sea fundamental. Vamos con la siguiente C. Vamos a tener las políticas de cobro, y estas políticas de cobro se refieren a los procedimientos que se siguen para obtener la recuperación de las cuentas por cobrar vencidas o de su vencimiento. En estas políticas de cobro no es otra cosa más que establecer una política en la cual nosotros vamos a estar haciendo este cobro constantemente. Pudiera ser a través de una transacción electrónica bancaria, pudiera ser a través de una persona que se va a dirigir directamente con nuestro cliente y le va a solicitar el pago. Nosotros definimos la política. Esta es muy variable y está condicionada al mercado y al giro del negocio. Probablemente si nos tiene que pagar mensualmente $500,000 de pesos, sería muy difícil que una persona se traslade por el $500,000 de pesos, se lo den en efectivo y se lo lleve a depositar al banco. Entonces a lo mejor buscamos una política diferente, que él deposite cada determinado tiempo, haga una transferencia bancaria a nuestras cuentas, a la cuenta empresarial, para recuperar nuestra inversión. Eso va a depender, o esas políticas de cobro también dependen de la situación y del tipo de crédito que nosotros hayamos otorgado. Vamos a analizar esta herramienta que se llama cuadrante del riesgo crediticio. Esta herramienta va en función de la calidad de la cobranza y las estrategias de recuperación que se deben utilizar. Tenemos 4 cuadrantes, como ustedes pueden ver. Empezamos en la parte inferior izquierda con el 1, seguimos en la parte inferior derecha con el 2, luego subimos parte superior derecha con el 3 y parte superior izquierda con el 4. Nos habla del riesgo.
El nivel 1 y 2 nos hablan de un riesgo bajo, el nivel 3 y 4 nos hablan de un riesgo alto. Nosotros lo que tenemos que hacer es a cada uno de nuestros clientes ubicarlos dentro de algún cuadrante. Si nuestro riesgo es bajo, entonces nuestra cobranza tendrá que ser flexible. Si nuestro riesgo es alto, entonces nuestra cobranza va a tener que ser mucho más rígida, mucho más estricta. Vamos a ver cómo funciona realmente esta estrategia de los cuadrantes para hacer las cobras. En el cuadrante 1, nuestro riesgo es bajo y nuestra cobranza debe ser flexible. ¿Cuáles son nuestras estrategias o las estrategias propuestas? Bueno, puedes utilizar el teléfono, utilizar el fax, cartas de cobro, correos electrónicos, etcétera, cualquiera de estos medios. Estamos siendo flexibles en la parte de cobranza y al mismo tiempo nuestro riesgo es bajo, por eso estamos siendo totalmente flexibles. ¿De qué depende este riesgo? Pues depende de la cantidad que yo le haya prestado de dinero y del histórico que tenga esta persona pagándonos nuestro crédito. Vamos con el cuadrante 2. Nos dice que nuestro riesgo es bajo. Vamos a recordar cuál es el cuadrante 2. Me regreso y ahí ustedes tendrán el cuadrante 2, que está en la parte inferior derecha. Nos dice que nuestro riesgo es bajo y también nuestra cobranza, aunque nuestro riesgo es bajo, va a ser un poco más rígida. ¿De qué depende? A lo mejor la cantidad que le prestamos a esta empresa o a esta persona es mayor que la cantidad que le prestamos a otra persona. Lo que nosotros tenemos que hacer, o las estrategias a seguir, son visitas personales. Ya realizamos una visita personal porque ya somos más rígidos. Podemos detener embarques en el caso de ser una empresa. Ya le detenemos el embarque si no nos hace el pago. Podemos negarle cierta mercancía. Necesito que me envíes tanto y se lo podemos negar hasta que esta persona no haga el pago. Y de manera directa podemos cancelar el crédito. Le podemos decir, como tú nos has pagado este crédito, queda totalmente cancelado y tienes que pagar en su totalidad la deuda que tienes con nosotros. Esta es una situación, una estrategia mucho más rígida porque, aunque el riesgo es bajo, nosotros decidimos por aquella cantidad que le prestamos manejar una cobranza más rígida. Esto depende de la situación de cada uno de nuestros clientes. Vamos con el cuadrante 3, que es un riesgo alto. Este cuadrante lo van a encontrar ustedes nuevamente en la parte superior derecha. En este cuadrante tenemos un riesgo alto, hay un riesgo de que no nos pague, y entonces nuestra cobranza va a ser totalmente rígida. Estrategias, utilizamos una agencia de cobro y procedimientos judiciales. Le decimos a esta agencia de cobro que se dedique a hacer el proceso de cobranza a la usanza y a la manera en que ellos decidan utilizarlo con la intención única y exclusivamente de recuperar nuestra inversión. O hacemos uso de un procedimiento judicial, es decir, procedemos a un embargo. Sí podemos proceder al embargo, sin embargo tenemos que hacer todo un procedimiento judicial. Y tendríamos que considerar algo importante para hacer un embargo, los costos que significa el embargo. Cuando nosotros tenemos o vamos a embargar por un procedimiento de crédito, tenemos que considerar qué tan costoso es para nosotros realizar ese embargo. Y si es redituable, no puede ser más costoso el proceso de embargo, un proceso judicial, que el mismo crédito o la misma cantidad que nos debe esta empresa. ¿Sale? Vamos con el último cuadrante que nos habla del cuadrante 4. Este lo encontramos en la parte superior izquierda. Nos dice que nuestro riesgo es alto, pero nuestra cobranza va a ser flexible. ¿Qué vamos a hacer? Pues la estrategia es negociar. Un plan de pagos, una adjudicación, podemos buscar alguna estrategia más flexible que nos permita identificar o encontrar alguna estrategia para cobrar. Todo esto que nosotros hemos visto de la parte del crédito y de la manera en que vamos a estar cobrando es muy importante porque nosotros hemos estado abocados en esta materia a generar estrategias que nos permitan posicionar productos, vender, administrar nuestras ventas. ¿Cuál es la manera en que nosotros vamos a administrar nuestras ventas? Vamos a hacer una planeación, una organización, una dirección y finalmente una evaluación o un control para incrementar o potencializar el área de ventas. Pero es importante considerar que muchas de las ventas que estamos realizando se van a realizar a través del crédito. Y cómo tenemos nosotros como área de administración de ventas que enfrentar el crédito y cómo tenemos que entender los procesos que debe de hacer cuentas por cobrar para recuperar el trabajo que hemos invertido. No significa que eso sea una responsabilidad sola del área de cuentas por cobrar, es una responsabilidad compartida y el que tiene el contacto directo con el cliente es nuestro agente de ventas. El agente de ventas es la primera persona que debe detectar aquel cliente o aquella persona que sí le interesa cumplir con sus pagos y que sí tiene la capacidad para cumplir con sus pagos y aquella persona que no le interesa y no va a cumplir con los pagos. Debemos de concientizar entonces a nuestro agente de ventas y a nuestra área de administración de ventas que no se trata de posicionar productos por posicionarlos, solo por cumplir con una meta o con un objetivo,
sino se trata de hacer un análisis y de ver qué productos nos conviene posicionar. Porque no tiene ningún sentido posicionar a lo mejor 1000 contenedores de nuestro producto a una empresa que jamás nos va a pagar y hemos perdido los 1000 contenedores. Sería mejor o sería una mejor inversión mantener nuestros 1000 contenedores en nuestro stock, en nuestro inventario e irlo haciendo poco a poco, ir vendiendo nuestro producto. El área de cuentas por cobrar solo se va a encargar de la administración de las cuentas por cobrar, de la administración del dinero. Pero el área de ventas y de administración de ventas se encarga de a quién posicionarle los productos. Entonces podríamos concluir que es una responsabilidad compartida. Lo que nosotros queremos hacer con este último análisis de esta clase es, ya conocemos cómo administrar a una venta, ahora vamos a actualizarnos en la parte del crédito. ¿Cómo vamos a manejar nosotros como área de administración de ventas este crédito? Y qué importancia tiene no solo el hecho de posicionar productos, sino de conseguir finalmente o de obtener el beneficio de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo día con día. Para terminar la clase, no me queda más que agradecerles el apoyo prestado a esta materia, administración de ventas, comentarles que ha sido una grata experiencia compartir con ustedes algunas de las estrategias que podemos utilizar en la parte de administración de ventas y la manera en que nos podemos desarrollar o buscar un desarrollo para esta área que es tan importante en las empresas. Debemos de considerar, por último, que las ventas son un factor fundamental para cualquier empresa. Una empresa que no genera ventas, no genera liquidez, no genera rentabilidad y no puede continuar con su trabajo. Todas las demás áreas son integrales, pero el área de ventas tiene una función fundamental e importante. Los invito a desarrollarse más en esta área, a seguir aprendiendo de esta área y les agradezco su compromiso. Por último, les tengo que decir que las actividades de esta sesión número 14 ya están disponibles en la plataforma, las tienen que realizar y también realizar sus evaluaciones pertinentes. Les agradezco todo y quedo a sus órdenes.